632 años. Ese es el tiempo que tardó en levantarse. Nacían hombres, envejecían y morían, y la obra seguía sin terminar. Durante casi 3 siglos, sobre una torre a medio hacer, una grúa de madera permaneció inmóvil, clavada en el cielo de la ciudad, y cuando por fin decidieron continuar, se enfrentaron a una pregunta imposible: ¿cómo terminar un edificio siguiendo unos planos que nadie había visto en 300 años? Porque lo que parece una simple demora esconde algo más profundo, una obra abandonada que, sin embargo, jamás fue olvidada. Para entenderlo hay que volver al principio, a una ciudad a orillas del Rin y a un incendio que lo cambió todo: la Catedral de Colonia. El 30 de abril del año 1248, la vieja Catedral de Colonia ardió. Las llamas subieron por la madera de las techumbres, reventaron los tejados y devoraron en pocas horas un edificio que llevaba siglos en pie. Para los habitantes de la ciudad fue una desgracia. Para el arzobispo Konrad von Hochstaven fue, sin quererlo confesar en voz alta, una oportunidad. Apenas 4 meses después, el 15 de agosto de ese mismo año, ese hombre colocaba la primera piedra de un edificio nuevo. No una reparación, no una ampliación, una catedral que pretendía superar a todas las que existían. Conviene detenerse en la rapidez con que ocurrió todo. Un templo se quema en primavera y en verano ya hay un proyecto en marcha para reemplazarlo por la construcción más ambiciosa del norte de Europa. Esa velocidad no era improvisación, era un plan que llevaba tiempo esperando su momento, y el fuego se lo dio. Para comprender por qué, hay que imaginar la Colonia de aquel siglo. No era una ciudad cualquiera, era una de las más ricas y pobladas del Sacro Imperio Romano Germánico, un nudo comercial a orillas del Rin, por donde pasaban mercancías, dinero y peregrinos. Sus murallas encerraban iglesias románicas de piedra pesada, de muros gruesos y ventanas pequeñas, sólidas y oscuras. Colonia era poderosa, pero mirando hacia el oeste, hacia Francia, sus dirigentes veían algo que no tenían: catedrales que parecían desafiar la gravedad, altísimas, llenas de luz, esbeltas como si la piedra hubiera aprendido a comportarse como encaje. En Amiens, en Reims, en París, se levantaban edificios de un estilo nuevo que hoy llamamos gótico, y Colonia, con todo su oro y todo su poder, no tenía nada semejante. Ahí empezó a gestarse una ambición que roza la desmesura. La nueva catedral no debía igualar a las francesas, debía superarlas, ser más alta, más larga, más luminosa. Un edificio que, con solo verlo, dejara claro quién mandaba en aquella orilla del río. Pero la ambición, por sí sola, no levanta piedras. Hace falta un motivo que justifique semejante esfuerzo, semejante gasto, semejante desafío a lo posible. Y aquí aparece el primer enigma de esta historia, el que lo explica casi todo y que, sin embargo, muchos visitantes desconocen, porque la verdadera razón de que Colonia decidiera construir el templo más grande de su mundo no fue el orgullo de la ciudad, fue algo que guardaba en su interior, algo que había llegado décadas antes desde muy lejos y que había convertido a Colonia en uno de los destinos más codiciados de la cristiandad. Dejemos ese hilo suspendido un momento, porque para tirar de él hay que entender primero qué clase de edificio decidieron construir. El nuevo templo se concibió como una basílica de 5 naves. Conviene traducir esto, porque detrás de la palabra hay una imagen muy concreta. Una nave es cada uno de los pasillos longitudinales por los que se recorre una iglesia, separados entre sí por hileras de columnas. La mayoría de las iglesias tienen una nave central y, a lo sumo, una a cada lado. Colonia quiso 5. Una central, más alta que las demás, y 2 naves laterales a cada flanco. A eso se sumaba un crucero, es decir, un cuerpo transversal que cruza el edificio de lado a lado y le da, visto desde arriba, la forma de una cruz latina. La planta no era un capricho decorativo, era un mensaje. La cruz sobre la que se caminaba era el propio símbolo de la fe hecho arquitectura. Y todo ese esquema, el de las 5 naves, la cruz, las bóvedas altísimas, no era invención de Colonia. Estaba tomado directamente del modelo francés, en particular de la Catedral de Amiens. Este detalle guarda una paradoja que recorrerá toda esta historia y que conviene sembrar desde ahora.
El edificio que con el tiempo se convertiría en el gran símbolo de la identidad alemana nació, en su concepción misma, mirando a Francia. Su vocabulario, sus proporciones, su idea de belleza, todo venía del otro lado de la frontera. Pero eso pertenece a un capítulo posterior. Por ahora basta con retener que Colonia no quiso una catedral alemana. Quiso la mejor catedral posible, y para lograrla, copió y aspiró a vencer a los mejores. Regresemos ahora al hilo que dejamos suspendido, porque es hora de nombrar la razón que puso en marcha la obra. En el interior de aquella ciudad se conservaba un tesoro que, a ojos de la época, no tenía precio. Unas reliquias que, según la tradición, pertenecían a los 3 Reyes Magos, los mismos que la fe cristiana sitúa ante el pesebre de Belén siguiendo una estrella: Melchor, Gaspar y Baltasar. Los nombres que en España resuenan cada 6 de enero. Aquellos restos habían llegado a Colonia casi un siglo antes de que ardiera la vieja catedral, y su sola presencia había transformado la ciudad en uno de los mayores centros de peregrinación de Europa. Piénsese en lo que eso significaba. Miles de peregrinos recorriendo caminos durante semanas para arrodillarse ante aquellos huesos. Y los peregrinos no llegaban con las manos vacías. Traían ofrendas, donativos, monedas. Traían fama. Una reliquia de ese calibre era, además del corazón espiritual de la ciudad, un motor económico y político. Convertía a Colonia en un lugar al que había que ir. El problema era que la iglesia que las custodiaba se había quedado pequeña, modesta, indigna de semejante tesoro. Aquellas reliquias merecían, exigían, un relicario a su altura. Y si el relicario de oro que ya guardaba los huesos era una joya, el edificio entero debía ser el relicario del relicario. Una catedral concebida, desde su primera piedra, como el estuche más grande jamás construido para contener lo que la ciudad consideraba impagable. Así encaja todo. El incendio no fue la causa, fue el detonante. La causa llevaba décadas latiendo dentro de las murallas, en forma de 3 cráneos que atraían a media cristiandad. Cuando el viejo templo desapareció entre las llamas, la ambición contenida encontró su vía libre. La pregunta ya no era si Colonia construiría algo extraordinario, sino hasta dónde sería capaz de llegar. Detengámonos un instante en el lugar mismo, tal como debió sentirse entonces. El solar a orillas del Rin, despejado tras el incendio, con los escombros aún tibios retirados a un lado. El olor a ceniza mojada mezclado con el del río. El rumor constante del agua y, alrededor, una ciudad que vivía del comercio y de la fe. Sobre ese suelo, hombres que jamás verían el resultado empezaron a cavar cimientos para un edificio cuya altura solo existía, de momento, en unos dibujos y en la cabeza de quien lo había imaginado. Ninguno de los presentes aquel día de agosto podía sospechar cuánto tardaría en cumplirse aquel sueño, ni que la obra que comenzaban se detendría, quedaría suspendida durante generaciones y solo se completaría cuando ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos fueran polvo desde hacía siglos. Porque esa es la verdadera dimensión de lo que se puso en marcha en el año 1248. No un edificio, sino una obra tan larga que devoraría el tiempo de 20 generaciones. Una catedral levantada según unos planos que, andando los siglos, se perderían de vista, se olvidarían, y tendrían que ser reencontrados para que alguien, muchísimo después, se atreviera por fin a terminar lo que aquí, sobre las cenizas de un templo quemado, apenas empezaba. Una vez al año, el 6 de enero, en el interior de la Catedral de Colonia, ocurre algo que la mayoría de los visitantes nunca llega a ver. Se retira la pared frontal de un gran arcón de oro que descansa detrás del altar mayor. Y entonces, tras una reja, aparecen 3 cráneos humanos coronados de oro. 3 calaveras que llevan más de 700 años recibiendo miradas de veneración. Son, según la tradición, los 3 Reyes Magos. Y todo el edificio colosal que los rodea, cada columna, cada bóveda, cada metro de aquellas torres que rozan en cielo, existe, en el fondo, por ellos. Cuesta asimilarlo. La iglesia gótica más grande del norte de Europa, una mole de piedra que tardó 6 siglos en levantarse,
Se concibió como el estuche de 3 esqueletos. Para comprender cómo unos huesos pudieron poner en marcha semejante empresa, hay que retroceder casi un siglo antes del incendio que despejó el solar y salir de Colonia para viajar hasta Italia. Corría el año 1164. El emperador Federico Barbarroja acababa de someter la ciudad de Milán tras una campaña militar dura y prolongada. Entre el botín de aquella conquista había algo mucho más valioso, a ojos de la época, que el oro o las tierras. Milán custodiaba unas reliquias que la creencia atribuía a los magos de Oriente, aquellos sabios que, guiados por una estrella, habían llegado hasta el pesebre de Belén con oro, incienso y mirra. El emperador decidió recompensar con ellas a un hombre de su confianza, Reinald de Dassel, arzobispo de Colonia y su canciller, que le había prestado ayuda decisiva en la campaña. Aquel arzobispo cargó con el tesoro y emprendió el largo camino de vuelta hacia el norte. Su entrada en Colonia fue un triunfo. La ciudad recibió las reliquias como quien recibe una corona. Y no exageraban en su entusiasmo, porque acababan de convertirse, de la noche a la mañana, en dueños de una de las posesiones espirituales más codiciadas de toda la cristiandad. Aquí conviene detenerse en algo que hoy resulta difícil de dimensionar. En la Europa medieval, las reliquias no eran un adorno piadoso, eran el centro de la vida religiosa y también de la económica. Se creía que los restos de un santo conservaban una fuerza capaz de sanar, de proteger, de obrar prodigios, y que esa fuerza se transmitía a quien se acercaba a ellos o los tocaba. Una ciudad que poseía reliquias importantes poseía un imán que atraía multitudes, y si aquellas reliquias eran nada menos que las de los 3 reyes magos, personajes citados en el propio Evangelio, la atracción se multiplicaba hasta lo inimaginable. Colonia lo entendió al instante. Desde muy pronto, peregrinos de todos los rincones de Europa comenzaron a converger hacia la ciudad del Rin. Caminaban durante semanas, a veces durante meses, cruzando bosques, ríos y fronteras, con un solo objetivo: arrodillarse ante los magos de Belén. Y aquí está la clave que explica la ambición desmedida que se pondría en marcha décadas después. Los peregrinos no llegaban solo con fe, llegaban con dinero. Dejaban donativos, encargaban misas, compraban recuerdos, pagaban posada y comida. Cada peregrino era una gota, y el goteo constante de miles de ellos se convirtió en un caudal que enriqueció a la ciudad y llenó las arcas de su iglesia. Las reliquias eran, al mismo tiempo, el corazón espiritual de Colonia y su mayor fuente de prosperidad. Y no solo de prosperidad, también de poder. Los 3 magos eran, según la tradición, reyes. Poseer los restos de unos reyes que se habían arrodillado ante el Rey de Reyes otorgaba a los arzobispos de Colonia un prestigio político de primer orden, un argumento simbólico que reforzaba sus aspiraciones dentro del entramado del imperio. Custodiar a los magos era custodiar una forma de autoridad. Ahora bien, un tesoro semejante exigía un continente digno. No bastaba con guardar aquellos huesos en un cofre cualquiera. Y aquí entra en escena una obra que, por sí sola, ya es una de las cumbres del arte medieval. Se encargó la creación de un relicario extraordinario, una pieza destinada a contener y ensalzar los restos de los magos. Su forma no se eligió al azar. Tiene el aspecto de una iglesia en miniatura, con sus naves y su cubierta a 2 aguas, como si fuera una catedral diminuta hecha de metal precioso. Mide algo más de 2 metros de largo, poco más de 1 metro de ancho y alrededor de 1,5 metros de alto. Su estructura recuerda a una pirámide escalonada, 2 sarcófagos en la base y un tercero encima. La madera que le sirve de núcleo está recubierta de plata dorada y la cara frontal es casi por completo de oro batido. Sobre esas superficies desfilan decenas de figuras en relieve, profetas del Antiguo Testamento y apóstoles, escenas de la vida de Cristo, todo salpicado de piedras preciosas y perlas engarzadas por centenares. El olor que impregna la piedra a su alrededor es antiguo, denso, mezcla de cera de velas y de incienso adherido durante siglos a los muros. En la penumbra del coro, aquel arcón dorado parece capturar la escasa luz y devolverla convertida en un resplandor cálido. Durante generaciones,
Hombres y mujeres que habían caminado media Europa se detuvieron justo delante, en ese mismo punto, con las piernas cansadas y el corazón acelerado, para contemplar el objeto que daba sentido a todo su viaje. Aquella joya empezó a fabricarse hacia el último tercio del siglo XII, y su ejecución se prolongó durante décadas, hasta bien entrado el siglo siguiente. Cuando por fin estuvo terminada, Colonia poseía no solo unas reliquias insignes, sino también el relicario más imponente de todo el occidente cristiano. Y ese es precisamente el detalle que enlaza con el origen de la catedral. Si el cofre que guardaba los huesos era una obra maestra digna de asombro, la iglesia que albergaba ese cofre resultaba, en comparación, pobre, estrecha, incapaz de estar a la altura. Se había producido un desajuste insostenible. La ciudad custodiaba el relicario más grande de la cristiandad dentro de un templo que no le hacía justicia. De ahí nació la idea que lo cambiaría todo. Si el relicario era un estuche de oro para 3 cráneos, hacía falta un estuche de piedra para aquel estuche de oro. Un edificio tan monumental que fuera, él mismo, un relicario gigantesco. La catedral no se pensó como un lugar de culto sin más. Se pensó como el envoltorio definitivo de un tesoro, una carcasa de piedra levantada para proteger y glorificar lo que la ciudad consideraba impagable. Por eso, cuando el viejo templo ardió en aquel incendio, la respuesta no fue reconstruir lo perdido, sino aprovechar el vacío para erigir por fin el estuche colosal que los magos, según sentían sus custodios, llevaban tiempo mereciendo. Conviene, llegados a este punto, trazar una frontera con honestidad, porque en esta historia la verdad importa más que la leyenda. Que en aquel relicario hay restos humanos es un hecho comprobado. Cuando el arcón se abrió, ya en época moderna, se hallaron en su interior huesos y fragmentos de tela antigua, y los estudios apuntaron a los restos de varias personas. Ahora bien, que esos huesos pertenezcan realmente a los magos del Evangelio pertenece al terreno de la creencia, no al de la prueba. El propio texto evangélico que menciona a aquellos visitantes de Oriente no dice cuántos eran, ni cómo se llamaban, ni que fueran reyes. Fue la tradición posterior la que fijó el número en 3, a partir de los 3 dones, y la que con los siglos les dio nombre y corona. Colonia recibió, veneró y engrandeció esas reliquias con una fe absoluta. Lo que la ciudad construyó a partir de ellas es rigurosamente real y sigue en pie. Su autenticidad última, en cambio, es un misterio que ni la piedra ni el oro pueden resolver. Y sin embargo, para la historia del edificio, esa distinción casi no importa. Real o no su procedencia, la fe en aquellos huesos fue lo bastante poderosa como para mover a una ciudad entera a emprender la construcción más ambiciosa de su tiempo. Las reliquias fueron el motor, la devoción, el combustible, y el resultado, una obra tan desmesurada que superaría en duración a cualquier previsión humana. Porque una cosa era decidir levantar el mayor relicario de piedra jamás concebido, y otra muy distinta era conseguir terminarlo. Sobre aquel solar del Rin, con la ambición desatada y el tesoro esperando su estuche definitivo, la ciudad se dispuso a levantar algo que ninguno de sus impulsores llegaría a haber concluido. Hay una ironía en el corazón de la Catedral de Colonia que muy pocos de sus millones de visitantes conocen. El edificio que con el paso de los siglos se convertiría en el gran emblema de Alemania, en la imagen misma de la identidad germánica, en el orgullo nacional esculpido en piedra, no fue concebido como un edificio alemán. En su diseño, en sus proporciones, en su idea de lo que una catedral debía ser, Colonia miró hacia otro país, miró a Francia, y copió a su gran rival con una fidelidad casi devota. Para entender esta paradoja, conviene situarse en la mentalidad de quienes trazaron los primeros planos. A mediados del siglo XIII, cuando la primera piedra se hundió en el suelo del Rin, existía en Europa un estilo arquitectónico que era, sencillamente, lo más avanzado que la humanidad había logrado en materia de construcción. Un estilo que hoy llamamos gótico, pero que en aquel momento no tenía nombre. Era, simplemente, la manera moderna de construir. Y su cuna, su taller, su laboratorio, estaba en el norte de Francia. En la región que rodea a París se habían levantado,
una tras otra, catedrales que dejaban sin aliento a quien las contemplaba, edificios que parecían negar el peso de la piedra, que se elevaban a alturas jamás vistas, que sustituían los muros macizos por muros de cristal de colores. Amiens, Reims, Beauvais, la propia París. Cada una intentaba superar a la anterior en altura y en audacia. Colonia, rica y poderosa, quiso lo mejor, y lo mejor estaba al otro lado de la frontera. Por eso, cuando se decidió el proyecto de la nueva catedral, no se inventó nada desde cero. Se tomó como modelo directo la Catedral de Amiens, la más grande de Francia, y sobre ese esquema se trabajó con una ambición muy concreta: no igualarla, sino vencerla, hacer más alto lo que ya era altísimo, llevar más lejos lo que ya parecía imposible. El gótico francés era el punto de partida. El punto de llegada debía estar por encima de todo lo conocido. Conviene aclarar qué significaba exactamente copiar a Amiens, porque no se trataba de repetir una fachada bonita. Se trataba de adoptar un sistema entero de pensamiento constructivo, una lógica, una manera de resolver el problema más difícil de toda catedral: cómo sostener un techo de piedra a una altura vertiginosa sin que las paredes se desplomen bajo su propio peso. Los constructores franceses habían dado con la respuesta, y Colonia la adoptó por completo. Pero esa respuesta pertenece a la maquinaria interna del edificio, a sus músculos ocultos, y merece contarse con calma en su momento. Por ahora, basta con retener que la solución no era alemana, era importada. Colonia compró, por así decirlo, la tecnología más puntera de su tiempo, y esa tecnología hablaba francés. Detengámonos en la figura del hombre que tradujo aquella ambición en líneas concretas sobre el pergamino. El primer maestro de obras de la catedral fue un hombre del que apenas sabemos nada, un tal Gerard. Su nombre ha sobrevivido, pero su rostro, su vida, sus pensamientos se han perdido casi por completo en la niebla de los siglos. Y sin embargo, fue él quien fijó el plano, quien decidió las proporciones, quien trazó la planta de cruz y calculó la altura a la que aspiraría el edificio. Fue él quien conocía de primera mano la arquitectura francesa, quien había estudiado aquellas catedrales del otro lado de la frontera y quien supo trasplantar su lenguaje a la orilla del Rin. Aquí aparece algo que conviene mirar de frente, porque tiene mucho de perturbador y mucho de admirable. Aquel maestro trabajó durante unos pocos años en el arranque de la obra, y sabía, con absoluta certeza, que jamás vería su catedral terminada. No es una suposición, es una consecuencia matemática del tipo de empresa que había puesto en marcha. Una construcción de esa envergadura, con los medios de la época, no se medía en años, sino en generaciones. El hombre que dibujaba las torres sabía que moriría mucho antes de que se levantara la primera de ellas, que sus hijos, si los tenía, tampoco las verían, que estaba trazando líneas destinadas a manos que aún no habían nacido. Esa forma de trabajar hoy nos resulta casi incomprensible. Vivimos en un tiempo de resultados inmediatos, de obras que se inauguran, de nombres que firman lo que terminan. Los maestros góticos pertenecían a otra lógica. Concebían edificios como quien planta un bosque cuyos árboles no dará sombra en vida. Levantaban los cimientos y los primeros muros, dejaban instrucciones, transmitían el saber a sus aprendices y confiaban en que una cadena de manos desconocidas, a lo largo de décadas o de siglos, continuaría la tarea. Trabajaban para la posteridad en el sentido más literal y más radical del término. No era resignación. Era una manera distinta de entender el tiempo y el propio lugar en él. Imaginemos por un momento aquel taller a orillas del Rin en los primeros años de la obra. El chirrido de las sierras cortando la madera de los andamios. El golpe rítmico de los cinceles sobre la piedra. Cientos de golpes que se solapan y forman un rumor constante. El polvo de la caliza flotando en el aire y posándose sobre la ropa de los canteros, sobre sus manos, sobre sus pestañas. El olor a piedra recién tallada, seco y mineral. Y en medio de ese bullicio, un hombre inclinado sobre un pergamino, trazando con regla y compás una silueta que ninguno de los presentes contemplaría jamás terminada.
Cada línea de aquel dibujo era una promesa lanzada al futuro, un mensaje escrito para lectores que tardarían siglos en llegar. Y ahí, precisamente ahí, se esconde una de las claves más sorprendentes de toda esta historia. Porque aquel plano, aquella idea completa y detallada de cómo debía ser el edificio hasta en su último remate, era el verdadero tesoro de la obra, más importante, en cierto sentido, que cualquier piedra ya colocada. Mientras existiera el plano, la catedral podía terminarse en cualquier momento, aunque pasaran años sin trabajar en ella. El plano era la garantía de continuidad, el hilo que unía a las generaciones, la memoria de la obra convertida en dibujo. Quien tuviera el plano tenía la catedral entera, aunque solo estuvieran levantados sus cimientos. Detengámonos también en lo que aquella elección revela sobre la propia Colonia. Una ciudad segura de sí misma no habría necesitado copiar a nadie. Colonia, en cambio, hizo algo más inteligente y más ambicioso que presumir de originalidad. Reconoció dónde estaba lo mejor y se propuso apropiárselo y superarlo. No quiso una catedral distinta, quiso la catedral definitiva, la que dejara pequeñas a todas las demás, incluidas aquellas que le habían servido de modelo. Y para lograrlo aceptó, sin complejos, aprender de sus rivales. El resultado sería un edificio profundamente deudor de Francia en su concepción, y al mismo tiempo destinado, por las vueltas imprevisibles de la historia, a representar todo lo contrario. Porque el tiempo tiene una ironía particular con las obras muy largas. Un edificio que tarda siglos en levantarse atraviesa épocas enteras, cambios de mentalidad, guerras, modas, naciones que nacen y mueren. Y en ese viaje puede terminar significando cosas que sus creadores jamás imaginaron. El plano trazado por aquel maestro anónimo respondía a una lógica puramente artística y religiosa, sin la menor intención de proclamar identidad nacional alguna. Sin embargo, la silueta que él dibujó sobre el pergamino acabaría, andando el tiempo, envuelta en banderas y discursos que nada tenían que ver con su origen. Lo que nació como un homenaje a la excelencia francesa se convertiría, muchísimo después, en el símbolo más poderoso de la Alemania unida. Pero para que esa transformación pudiera producirse, primero tenía que ocurrir lo más asombroso de toda la historia. La obra se detendría. El impulso de aquellos primeros años se apagaría, y el plano, aquel plano precioso que garantizaba la continuidad, aquel mensaje trazado para el futuro, correría el riesgo de perderse para siempre. Sobre el solar del Rin, mientras los canteros golpeaban la piedra y el maestro inclinaba su cabeza sobre el pergamino, nadie podía sospechar que la mayor amenaza para la catedral no sería el fuego, ni la guerra, ni el paso del tiempo, sino el olvido. Quien entra por el pórtico principal y da unos pasos hacia el interior experimenta algo que roza el vértigo. La mirada, sin que uno se lo proponga, empieza a subir. Sube por las columnas, sube por las nervaduras, sube buscando el techo, y no lo encuentra donde el cuerpo espera encontrarlo. La bóveda de la nave central se cierra a más de 40 metros de altura sobre las cabezas. 43 para ser exactos. Es la altura de un edificio moderno de 14 pisos, y toda esa distancia está vacía, suspendida, sostenida por piedra que parece desafiar cualquier ley del sentido común. El cuello se inclina hacia atrás hasta doler, y en ese instante surge, sin palabras, una perplejidad muy concreta. ¿Cómo es posible que semejante peso permanezca ahí arriba sin venirse abajo? Porque un techo de piedra a esa altura es, en el fondo, una amenaza colgada sobre quien lo contempla. Toneladas y toneladas de material que la gravedad tira hacia el suelo sin descanso. Un solo segundo, ni una tregua. Durante casi toda la historia de la humanidad, cubrir un espacio así habría sido impensable. Los constructores antiguos sabían que la piedra es fortísima cuando se la comprime, cuando se la aplasta, pero que se rompe con facilidad cuando se la fuerza a salvar un vacío. Por eso los templos más antiguos se llenaban de columnas muy juntas, y por eso las iglesias primitivas tenían muros gruesos como murallas y ventanas diminutas. El muro pesado era el precio de mantener el techo en su sitio. Cuanto más quería elevarse un edificio, más masa necesitaba en su base para no derrumbarse.
Y aquí está el hallazgo que lo cambió todo, la idea que hizo posible Colonia y todas las grandes catedrales de su estirpe. Los constructores de aquel estilo nuevo comprendieron que no hacía falta que el muro sostuviera el techo, que se podía separar una función de la otra, que el peso de las bóvedas podía recogerse en unos pocos puntos concretos, canalizarse, conducirse hacia el suelo por caminos precisos y dejar así el muro liberado de su antigua carga. Si la pared ya no tenía que sujetar nada, la pared podía casi desaparecer. Podía convertirse en un simple cerramiento, en una membrana, en cristal. Esa fue la revolución. No construir muros más fuertes, sino inventar un esqueleto que hiciera innecesarios los muros. Conviene imaginar ese esqueleto como lo que realmente es, una estructura de fuerzas invisibles. La bóveda de piedra empuja hacia abajo por su propio peso, sí, pero también empuja hacia los lados, hacia afuera, como si quisiera abrir las paredes y reventarlas. Ese empuje lateral, ese deseo de la piedra de abrirse en canal, es el verdadero enemigo. Y contra él se despliega, en el exterior del edificio, todo un sistema pensado para atraparlo y domarlo. El primer elemento de ese sistema es el contrafuerte. Un contrafuerte no es más que un macizo de piedra, un pilar robusto adosado por fuera al muro, plantado en el suelo como un puntal. Su misión es recibir un empuje y clavarlo en la tierra, pero en un edificio tan alto como Colonia, la bóveda que hay que sujetar está muy arriba, lejos del suelo, y el empuje se produce a gran altura. Ahí es donde entra en juego la pieza más ingeniosa y más hermosa de todo el conjunto, el arbotante. Imaginemos un brazo de piedra, un medio arco que sale disparado desde lo alto del muro, desde el punto exacto donde la bóveda empuja, y vuela por el aire hasta apoyarse en la cima de uno de esos contrafuertes plantados a distancia. Ese brazo tendido en el vacío recoge el empuje de la bóveda y lo transporta, lo desliza cuesta abajo hasta descargarlo en el contrafuerte, que a su vez lo hunde en el suelo. Bóveda, arbotante, contrafuerte, tierra. Un relevo de fuerzas, una cadena que conduce la amenaza desde lo más alto hasta lo más profundo sin que el muro tenga que intervenir en absoluto. Vistos desde fuera, esos arbotantes convierten el exterior de la catedral en un bosque de brazos de piedra tendidos, en una maquinaria descarnada donde toda la lucha contra la gravedad queda a la vista. Nada se oculta. El edificio muestra sus tendones y sus músculos sin pudor. Lo que en las iglesias antiguas era masa ciega, aquí es estructura visible, casi transparente, un entramado que se puede leer como se lee un esquema. Y una vez resuelto el problema, una vez que el muro quedó libre de sostener nada, ocurrió el milagro para el que todo aquello se había inventado. Donde antes había pared, ahora podía haber ventana. Y no ventanas pequeñas, sino paños inmensos de vidrio, superficies enteras de color que sustituían a la piedra. Colonia llevó esta posibilidad hasta un extremo asombroso. La superficie total de sus vidrieras supera los 10.000 metros cuadrados, más de 1 hectárea de cristal de colores. Es el mayor conjunto de vidrieras de cualquier iglesia del mundo. La pared ha sido, literalmente, reemplazada por luz. Y aquí conviene detenerse, porque todo este prodigio de ingeniería no perseguía únicamente un alarde técnico, perseguía una emoción. Los hombres que idearon estas catedrales creían estar construyendo, en la tierra, una imagen del cielo, un anticipo de la ciudad divina. Y para ellos, la luz no era un simple fenómeno físico, sino la manifestación misma de lo sagrado. Por eso vaciaron los muros y los llenaron de vidrio. Querían que el interior del templo se inundara de una claridad coloreada, cambiante, casi irreal, para que quien entrase sintiera que había cruzado el umbral de otro mundo. Basta situarse en el centro de la nave en una mañana luminosa para comprender que lo lograron. La luz entra sesgada a través de los ventanales y se descompone en franjas de color que se derraman sobre el suelo de piedra, sobre las columnas, sobre las manos de quien las cruza. Rojos profundos, azules intensos, dorados que tiemblan. Los muros, cargados de vidrio, parecen perder su solidez, disolverse, volverse ingrávidos.
Ya no se percibe piedra que encierra un espacio, sino luz que construye un recinto. Uno de los arquitectos que ha velado por el edificio lo resumió con una frase exacta: las iglesias góticas están construidas de luz. Y en Colonia, esa afirmación deja de ser una metáfora para convertirse en una experiencia física, tangible, que se posa sobre la piel. Todo ese sistema, además, encierra una lección silenciosa sobre la propia naturaleza de la obra que aquí se estaba levantando. Un edificio así no es una masa inerte de piedra apilada. Es un organismo tenso, en equilibrio permanente, donde cada elemento empuja y es empujado, donde nada está quieto de verdad. La catedral se sostiene porque miles de fuerzas se contrarrestan entre sí en un pulso que no cesa jamás. Y ese equilibrio hay que mantenerlo, vigilarlo, reparar la piedra que se cansa, sustituir la que se agrieta. Un edificio de luz es también un edificio frágil, que exige cuidado constante, que no puede simplemente terminarse y olvidarse. La misma audacia que lo vuelve sublime lo condena a no estar nunca del todo en reposo. Y conviene retener un último detalle que resultará decisivo. En este sistema, cada pieza depende de todas las demás. El argotante necesita el contrafuerte necesita la bóveda necesita el muro liberado, y todo el conjunto necesita haber sido previsto de antemano, calculado, dibujado hasta el más mínimo detalle. No se puede improvisar una catedral gótica, no se puede levantar media y decidir el resto sobre la marcha, porque cada fuerza está pensada en función de la siguiente. El edificio entero es la ejecución de una idea completa, y una idea completa cabe en un dibujo, cabe en un plano, de modo que, sin quererlo, la propia lógica de la piedra volvía a señalar hacia aquel documento trazado por manos antiguas, aquel diseño del que dependía, en última instancia, que semejante equilibrio de fuerzas pudiera llegar algún día a completarse. Durante casi 6 siglos, la Catedral de Colonia fue 2 edificios al mismo tiempo. Por un lado, un templo terminado, consagrado, lleno de fieles, con su altar, sus reliquias y sus cantos. Por otro, una obra en construcción, un solar erizado de andamios y piedra a medio tallar. Y entre ambos, separándolos físicamente, había un muro provisional que partía la catedral en 2 mitades, la que ya funcionaba y la que aún era una promesa. Ese muro, levantado a toda prisa para tapar el vacío, acabaría en pie mucho más tiempo del que nadie imaginó. Se convirtió, sin pretenderlo, en el símbolo silencioso de una obra que empezaba a quedarse detenida. Para comprender cómo se llegó a ese punto, hay que volver a los primeros y fervorosos años de la construcción. El arranque fue vigoroso. Toda la energía de la ciudad, todo el caudal de donativos de los peregrinos, todo el empuje de la ambición inicial se concentraron en levantar la parte más sagrada del edificio, el coro. Conviene explicar qué es el coro, porque no se trata de un simple detalle. En una catedral, el coro es la zona que rodea y acoge el altar mayor, el corazón litúrgico del templo, el espacio donde se celebra lo más solemne. Es la parte hacia la que todo lo demás converge. Y en Colonia era, además, el lugar destinado a albergar el gran relicario de los magos. Por eso se construyó primero, antes que la fachada, antes que las torres, antes que las larguísimas naves. Primero, el hogar del tesoro. Aquel coro se terminó y se consagró en el año 1322, 74 años después de colocarse en la primera piedra. 3 generaciones de trabajo para completar una sola parte del conjunto. Y el resultado fue deslumbrante. Una construcción altísima, esbelta, inundada de la luz coloreada que entraba por sus ventanales, coronada por bóvedas que parecían flotar. Ya en su propia época, apenas terminado, aquel coro fue considerado un prodigio, una obra maestra que dejaba atónitos a quienes la contemplaban. La ciudad había cumplido su palabra en lo esencial. Los magos tenían por fin un espacio a su altura. Aquí entra en juego aquel muro provisional. Como el resto de la catedral estaba todavía sin levantar, se decidió cerrar el coro terminado con una pared temporal. La idea era sencilla y práctica: aislar la parte concluida para poder utilizarla como iglesia.
celebrar en ella el culto, acoger a los peregrinos, mientras al otro lado continuaban las obras del resto del edificio. De ese modo, la catedral podía funcionar como templo, aunque solo existiera una fracción de ella. Fue una solución inteligente, pero encerraba un peligro sutil, porque en el momento en que la parte terminada empezó a cumplir su función religiosa, la urgencia por completar el resto comenzó, muy lentamente, a aflojarse. La ciudad ya tenía dónde rezar, ya tenía dónde custodiar su tesoro. La necesidad más apremiante estaba cubierta. El trabajo, sin embargo, no se detuvo de golpe. Durante décadas continuó, aunque a un ritmo cada vez más pausado. Se avanzó en la fachada occidental, se empezó a elevar una de las torres, se trabajó de manera intermitente en las naves. La maquinaria seguía funcionando, pero perdía fuelle año tras año, como un fuego al que dejan de alimentar. Y en medio de ese avance cada vez más lento, la catedral se fue dotando de algunos elementos que hoy siguen formando parte de su identidad más profunda, entre ellos sus voces. Porque una catedral no solo se ve, también se oye, y las campanas son su modo de hablar a la ciudad entera. En pleno siglo XV, se fundieron y colgaron dos campanas que aún hoy repican desde lo alto. La mayor de aquellas dos era, en el momento de instalarse, la campana más grande de todo el occidente cristiano. Conviene detenerse un instante en lo que eso significaba. En una época sin relojes en cada casa, sin ningún medio de comunicación a distancia, la campana era la voz que ordenaba el tiempo de todos. Marcaba las horas de rezo, anunciaba los nacimientos y las muertes, avisaba de los peligros, convocaba a la multitud. Poseer la campana más grande de Occidente era, para Colonia, otra forma de proclamar su primacía. Su voz debía ser también la más poderosa. Vale la pena imaginar el efecto de aquel sonido. El bronce descomunal empieza a moverse, empujado por varios hombres colgados de las cuerdas. El badajo golpea, y una nota grave, profundísima, se desprende de la torre y se derrama sobre los tejados de la ciudad. Es un sonido que no se escucha solo con los oídos, se siente en el pecho, en el suelo que vibra, en el aire que parece espesarse. Una onda que recorre las calles, entra por las ventanas, alcanza los campos de las afueras. Durante generaciones, aquella voz de bronce fue el latido audible de Colonia, la prueba sonora de que allí se alzaba algo excepcional, aunque estuviera a medio hacer. Y sin embargo, mientras las campanas proclamaban grandeza, la obra iba apagándose. Aquí conviene deshacer un malentendido que preside a esta catedral. Se dice a menudo que tardó 632 años en construirse, y esa cifra, repetida sin matices, sugiere la imagen de una obra que avanzó sin cesar durante más de 6 siglos, piedra sobre piedra, de manera continua. La realidad es muy distinta y mucho más interesante. Esa cifra mide la distancia entre la primera piedra y la última, pero no el tiempo de trabajo efectivo. Entre un extremo y otro no hubo esfuerzo constante, sino algo muy diferente, dos periodos de actividad intensa separados por un abismo de quietud. La construcción real, la que de verdad levantó muros y talló piedra, se concentró en un puñado de décadas repartidas en dos épocas lejanísimas entre sí. Lo que hubo en medio no fue construcción lenta, fue, sencillamente, silencio. Las razones de ese silencio que se avecinaba eran varias y se fueron sumando como capas. La primera, la más terrenal, fue el dinero. Levantar una catedral de aquellas dimensiones exigía un caudal de recursos casi inagotable, y ese caudal empezó a menguar. Las circunstancias de la ciudad cambiaban, las prioridades se desplazaban, y una obra tan colosal como aquella era la primera en resentirse cuando las arcas se estrechaban. La segunda razón era más profunda y más difícil de percibir, porque tenía que ver con el gusto, con la mentalidad, con el aire mismo de los tiempos. El estilo que había hecho posible aquel edificio, aquel gótico audaz y luminoso que en el siglo XIII representaba lo más avanzado y lo más deseable, empezaba a envejecer. Nuevas maneras de entender la belleza asomaban en el horizonte de Europa. Y una obra concebida bajo el ideal de una época puede volverse, con el paso del tiempo, un proyecto anticuado,
heredado, cuya urgencia ya nadie siente como propia. Así, poco a poco, casi sin que nadie tomara una decisión clara y definitiva, la Catedral de Colonia dejó de crecer. No hubo un anuncio solemne de abandono. No hubo un día concreto en que se declarara suspendida la obra. Simplemente los andamios dejaron de subir. Los canteros fueron marchándose. Los encargos se espaciaron hasta desaparecer. La construcción se fue deteniendo como se detiene el pulso de un cuerpo que se enfría, latido a latido, cada vez más lento, hasta la quietud. Y quedó, entonces, una imagen extraña y conmovedora. Un coro magnífico, terminado y en pleno uso, resplandeciente de luz y de oro, cerrado por aquel muro provisional, y al otro lado del muro, el resto del edificio interrumpido en pleno gesto. Naves a medio levantar, una torre trunca, cimientos que esperaban muros que quizá nunca llegarían. La catedral quedó partida en dos mitades, la viva y la suspendida, la que rezaba y la que aguardaba. Sobre el papel, en cambio, seguía existiendo entera. En los planos trazados por manos ya desaparecidas, la catedral estaba completa hasta el último pináculo. El edificio real se había detenido, pero el edificio soñado permanecía intacto en unos pliegos de pergamino. Y de la suerte que corrieran esos pliegos dependería, aunque nadie lo supiera todavía, que aquella obra a medio hacer volviera algún día a la vida o se quedara para siempre en promesa rota. Durante 4 siglos, el objeto más famoso de Colonia no fue una obra de arte, ni una reliquia, ni una joya. Fue una máquina de madera, una grúa medieval, tosca y enorme, encaramada en lo alto de una torre que nunca llegó a terminarse. Allí arriba, contra el cielo, aquel armatoste de vigas y poleas permaneció inmóvil generación tras generación, expuesto a la lluvia, al viento, a la nieve, sin alzar jamás una sola piedra más. Se convirtió en la silueta misma de la ciudad, en su seña de identidad, en la primera imagen que veía el viajero al aproximarse por el río y la última que se llevaba al partir. Una grúa que no trabajaba, coronando una obra que no avanzaba. Para entender cómo se llegó a semejante estampa, hay que situarse en el momento en que la torre sur de la catedral quedó interrumpida. Los constructores habían logrado elevarla hasta una altura considerable, hasta el nivel donde debían alojarse las campanas. Y ahí, sencillamente, se pararon. La piedra dejó de subir, pero la grúa que había servido para izar los bloques hasta aquella altura no se desmontó. Se quedó donde estaba, en la cúspide del muñón de torre, como si los obreros hubieran bajado a comer y fueran a regresar al día siguiente. Solo que ese día siguiente tardó cerca de 400 años en llegar. Conviene detenerse en lo extraordinario de esa decisión, o mejor dicho, de esa ausencia de decisión. Desmontar la grúa habría sido tanto como admitir que la obra estaba muerta, que nadie iba a continuarla, que aquello era ya una ruina y no un proyecto. Dejarla en su sitio significaba lo contrario. Significaba que la construcción solo estaba en pausa, que en cualquier momento, cuando el dinero, la voluntad o los tiempos lo permitieran, se podría reanudar el trabajo desde el punto exacto donde se había interrumpido. La grúa era, en ese sentido, una declaración muda. No decía «aquí acabó todo», decía «aquí seguiremos algún día». Era, contra toda lógica, un signo de esperanza clavado en las alturas. Y así, aquel esqueleto de madera se transformó en un compañero permanente de la vida de la ciudad. Los habitantes de Colonia nacían con la grúa allí arriba, crecían viéndola cada mañana, envejecían bajo su silueta y morían sin haberla visto moverse una sola vez. Para ellos no era una anomalía, era el paisaje. Formaba parte del horizonte con la misma naturalidad que el río o las murallas. Padres que la señalaban a sus hijos habían aprendido a señalarla, a su vez, de sus propios padres. La grúa se heredaba con la mirada, de una generación a la siguiente, siempre idéntica, siempre inmóvil, siempre prometiendo un futuro que no terminaba de llegar. Aquella imagen impresionaba profundamente a quienes venían de fuera. Los viajeros que se acercaban a Colonia quedaban desconcertados ante el espectáculo.
La que debía ser una de las mayores catedrales de la cristiandad se les aparecía como un torso incompleto, un coro magnífico junto a una fachada trunca y una torre coronada por aquel artefacto solitario. Muchos la dibujaron. Durante siglos, los grabados que representaban Colonia mostraban indefectiblemente aquella grúa en lo alto, tan característica del lugar que omitirla habría sido no reconocer la ciudad. La máquina inmóvil se coló en el arte, en las estampas, en la memoria visual de Europa. Su fama viajó incluso más lejos de lo que cualquiera hubiera imaginado. Cruzó el océano y se instaló en las páginas de una de las grandes novelas de la literatura universal. El escritor norteamericano que dio vida a la historia de una ballena blanca y de un capitán obsesionado con ella, recurrió para hablar de su propia obra inacabada precisamente a esta imagen. Comparó su libro con la gran catedral de Colonia, dejada sin terminar, con la grúa todavía en pie sobre la torre incompleta. Venía a decir que las obras verdaderamente grandes rara vez las concluye quien las empieza, que siempre dejan el remate final para la posteridad. Aquella grúa de madera se había convertido, sin saberlo la ciudad, en un símbolo literario de lo inacabado, de la ambición que supera la vida de quien la concibe. Vale la pena imaginar la escena real, tal como debió percibirse desde el suelo. Al pie de la torre trunca, la vida de la ciudad seguía su curso, el mercado, las voces de los comerciantes, el traqueteo de los carros sobre el empedrado, el olor del río y del humo de las cocinas. Y allá arriba, muy por encima de todo aquel bullicio, la estructura de madera recortada contra las nubes, crujiendo levemente cuando el viento la empujaba, oscurecida por la intemperie, con las cuerdas deshilachándose despacio a lo largo de los años. En invierno se cubría de nieve. En las tormentas, los relámpagos la iluminaban por un instante. Los pájaros anidaban entre sus vigas. Era un objeto muerto y, sin embargo, extrañamente vivo, porque cambiaba con las estaciones y resistía, tercamente, el paso del tiempo. Y mientras la grúa velaba desde lo alto, abajo, en el interior del coro terminado, la vida religiosa continuaba sin interrupción. Las campanas seguían llamando a la oración. Los peregrinos seguían llegando ante el relicario dorado. El culto no cesó ni un solo día. Esa es una de las paradojas más notables de este largo paréntesis. La catedral estaba a la vez viva y detenida, espiritualmente en pleno funcionamiento, arquitectónicamente congelada. Un edificio que rezaba con una mitad de su cuerpo mientras la otra mitad esperaba. Las razones de que aquella pausa se prolongara tanto son comprensibles cuando se miran de cerca. El estilo con que se había concebido la catedral había pasado de moda hacía tiempo, sustituido en el gusto de los siglos siguientes por otras maneras de construir que consideraban aquel gótico como algo bárbaro, oscuro, propio de una época que se quería dejar atrás. Terminar Colonia según sus planos originales debió de parecer, durante generaciones, un empeño anticuado, casi incomprensible. A eso se sumaban las guerras, los cambios políticos, las convulsiones religiosas que sacudieron aquellas tierras y desviaron hacia otras urgencias los recursos que una obra semejante habría necesitado. No hubo un enemigo único que detuviera la catedral. La detuvo el desinterés acumulado de muchas épocas sucesivas, cada una con sus propias prioridades, ninguna dispuesta a cargar con el peso descomunal de aquel sueño heredado. Pero conviene subrayar algo esencial, porque en ello reside el núcleo de esta historia. Detenida no es lo mismo que muerta, abandonada no es lo mismo que olvidada, y Colonia, contra toda probabilidad, nunca fue olvidada. La grúa en lo alto era la prueba física de esa memoria persistente. Mientras siguiera allí arriba, la ciudad recordaba, aunque fuera vagamente, que aquello no era una ruina, sino una tarea pendiente, que la catedral no había fracasado, sino que aguardaba. La máquina inmóvil mantenía viva, contra el desgaste de los siglos, la idea de que algún día alguien retomaría el trabajo interrumpido. Y ahí, en esa distinción entre lo detenido y lo perdido, latía el verdadero interrogante de toda la empresa. Porque para reanudar de veras la construcción no bastaba con querer hacerlo, no bastaba con reunir dinero,
ni con recuperar el entusiasmo, ni con desmontar por fin aquella grúa. Hacía falta algo más, algo mucho más frágil que el bronce de las campanas o la madera del andamio. Hacía falta saber cómo debía ser el edificio, conocer sus proporciones exactas, la forma precisa de sus torres, el remate de su fachada. Y ese conocimiento no vivía en la piedra ni en la grúa, sino en unos dibujos antiguos cuya suerte, a lo largo de aquel dilatadísimo silencio, se había vuelto incierta. La obra podía esperar siglos. La memoria de cómo terminarla, en cambio, podía extinguirse en cualquier momento. Y de aquella máquina de madera suspendida en el cielo dependía tan poco, y de aquellos pliegos de pergamino dependía tanto, que la ciudad vivía sin saberlo al borde de una pérdida irreparable. A finales del siglo XVIII, la catedral más ambiciosa jamás concebida en el norte de Europa terminó convertida en un almacén. Tropas extranjeras que ocupaban Colonia decidieron que aquel espacio inmenso, aquel coro resplandeciente levantado para custodiar a los magos, servía perfectamente para guardar forraje y cobijar animales. El templo que había atraído a peregrinos de media cristiandad se llenó de heno, de sacos, de caballos. El lugar sagrado, humillado, reducido a la función más prosaica imaginable. Y por paradójico que resulte, aquel ultraje fue el principio de su salvación. Para entender por qué, hay que comprender el estado en que se encontraba el edificio en aquel momento. Habían transcurrido siglos desde que la obra se detuviera. La catedral inacabada llevaba tanto tiempo quieta que ya casi nadie recordaba haberla visto crecer. El coro seguía en pie, majestuoso pero envejecido, necesitado de reparaciones. Las naves permanecían truncas. La grúa continuaba allá arriba, en su eterna vigilia de madera. Y sobre las cornisas y los muros a medio hacer crecían la hierba, el musgo, incluso pequeños árboles que habían echado raíces en las junturas de la piedra. La naturaleza había empezado a reconquistar lentamente lo que los hombres habían dejado a medias. Abedules diminutos asomaban a gran altura, brotando de las grietas, como si el edificio se estuviera convirtiendo poco a poco en una montaña más que en una construcción. Aquella imagen de decadencia, sumada a la afrenta de la ocupación, produjo un efecto inesperado. Tocó una fibra profunda. Porque hay humillaciones que hieren más que las derrotas, y ver el gran símbolo de la ciudad rebajado a establo despertó en los habitantes de Colonia, y en muchos otros más allá de sus murallas, un sentimiento que llevaba siglos dormido. Una mezcla de vergüenza, de rabia y de orgullo herido. La catedral, que durante generaciones había sido un paisaje familiar al que nadie prestaba ya demasiada atención, volvió de pronto a ser mirada. Y al ser mirada, se hizo evidente lo insoportable de su abandono. Ese despertar coincidió con un cambio profundo en la sensibilidad de la época. En aquellos años, una nueva corriente de pensamiento y de arte recorría Europa, y en especial las tierras germánicas. Un movimiento que volvía los ojos con fascinación hacia el pasado medieval, hacia aquella Edad Media que los siglos anteriores habían despreciado por bárbara y oscura. De repente, lo medieval dejó de ser sinónimo de atraso para convertirse en fuente de belleza, de misterio, de identidad. Y el gótico, aquel estilo que había caído en desgracia y por el que nadie daba ya nada, resucitó en la estimación de los hombres. Lo que las generaciones anteriores habían visto como un empeño anticuado, la nueva sensibilidad lo vio como un tesoro que había que rescatar. En ese clima, la Catedral de Colonia dejó de ser una ruina embarazosa para transformarse en una causa. Hubo hombres que se apasionaron por ella, que escribieron sobre ella, que denunciaron su estado y reclamaron a voces su terminación. Intelectuales, escritores, entusiastas que convirtieron el edificio a medio hacer en una bandera. Ya no se trataba solo de rematar una obra vieja, se trataba de reparar una herida, de devolver la dignidad a un símbolo, de completar lo que los antepasados habían dejado suspendido. La catedral inacabada se cargó de un significado nuevo, casi sagrado en un sentido distinto al religioso. Se convirtió en la prueba pendiente de lo que aquella tierra era capaz de lograr si recuperaba la fe en sí misma. Y sin embargo,
Todo ese entusiasmo se estrellaba contra un obstáculo insalvable. Querer terminar la catedral no bastaba. Reunir voluntad, pasión y hasta dinero no era suficiente. Se enfrentaban a un problema que ni el fervor más ardiente podía resolver por sí solo. Nadie sabía, con certeza, cómo debía ser el edificio terminado. El coro medieval estaba a la vista, sí. Las partes construidas ofrecían pistas, pero la fachada completa, el remate exacto de las dos torres colosales, la forma precisa hasta el último detalle de todo lo que faltaba, se había perdido en la niebla del tiempo. Reanudar la obra improvisando, inventando sobre la marcha lo que no se conocía, habría sido traicionar el espíritu mismo de la empresa. Habría producido un edificio mestizo, mitad medieval y mitad moderno, una mezcla que habría arruinado la unidad soñada por sus creadores. Para completar Colonia con honestidad, hacía falta saber qué habían imaginado exactamente aquellos hombres 6 siglos atrás. Y ese saber parecía irremediablemente extinguido. Aquí llega el golpe de fortuna más asombroso de toda esta historia. El hallazgo que da sentido pleno al enigma que ha recorrido cada etapa de este relato. Porque los planos originales no se habían destruido, habían sobrevivido. Contra todas las probabilidades, a través de siglos de guerras, saqueos, incendios y olvido, aquellos preciosos dibujos medievales que fijaban el diseño de la fachada habían resistido, dispersos y perdidos de vista, sin que nadie supiera de su existencia. Y en un momento de aquella época de redescubrimiento, reaparecieron. Una parte de aquel diseño se localizó lejos de Colonia, y otra porción del mismo apareció en un lugar distinto, en manos que ignoraban por completo lo que custodiaban. Dos fragmentos de un mismo sueño antiguo, separados por el azar, que volvían a la luz justo cuando más falta hacían. Conviene detenerse a valorar la magnitud de aquel encuentro. Un pliego de pergamino, frágil, susceptible de arder en cualquier incendio, de pudrirse en cualquier sótano húmedo, de ser arrojado a la basura por manos ignorantes en cualquiera de los innumerables días de aquellos siglos. Un objeto delicadísimo que había atravesado indemne una distancia de tiempo capaz de destruir imperios enteros. Y en ese pliego, trazadas con tinta por un dibujante muerto hacía cientos de años, las líneas exactas que revelaban cómo debía culminarse la catedral. La memoria de la obra, que se creía perdida para siempre, regresaba intacta desde el fondo de los siglos. El efecto de aquel descubrimiento fue eléctrico. De pronto, lo imposible se volvía posible. Ya no hacía falta inventar nada. Ya no había que arriesgarse a profanar el diseño original con añadidos improvisados. Estaba todo allí, en aquellos dibujos, las proporciones, la altura, la forma de los remates, la estructura de las agujas que debían coronar las torres. La catedral podía terminarse tal como sus creadores la habían concebido, con una fidelidad absoluta, como si el abismo de siglos que separaba a unos constructores de otros no existiera. El plano volvía a ser lo que siempre había sido su función más profunda: unir a través del tiempo a manos que jamás se conocerían, transmitir una idea de una generación a otra, saltando por encima de guerras y silencios. Vale la pena imaginar el momento en que aquellos dibujos se desplegaron de nuevo, extendidos sobre una mesa, examinados por ojos que apenas podían creer lo que tenían delante. El crujido leve del pergamino antiguo al desenrollarse, la tinta descolorida pero legible, las líneas firmes, seguras, trazadas por una mano maestra que había pensado cada detalle. Y sobre esas líneas, la mirada de hombres de una época radicalmente distinta, descifrando el mensaje que sus antepasados les habían dejado sin saber a quién iba dirigido. Un diálogo entre siglos, sostenido por un simple trozo de piel curtida y unas rayas de tinta. Con aquel hallazgo, la pregunta que había planeado sobre la catedral durante toda su larga historia encontraba, por fin, su respuesta. La manera de terminar un edificio siguiendo unos planos que nadie había visto en 300 años era, sencillamente, encontrar esos planos, recuperarlos del olvido, devolverles la voz. La obra detenida podía despertar porque su memoria había sobrevivido. Ahora bien,
Saber cómo debía ser la catedral no era lo mismo que poseer los medios para construirla. Los dibujos indicaban el camino, pero recorrerlo exigiría una fortuna colosal, una voluntad política capaz de sostenerse durante décadas y el esfuerzo conjunto de toda una sociedad. El plano había resucitado. Faltaba encontrar quién y cómo pagaría el sueño que aquel plano describía. El 4 de septiembre del año 1842, un rey se arrodilló sobre el suelo de Colonia y colocó, con sus propias manos, una piedra. No era una piedra cualquiera. Era la primera de la segunda vida de la catedral. Casi 6 siglos después de que un arzobispo hundiera en aquel mismo solar el bloque inaugural, otro poderoso repetía el gesto para reanudar una obra que llevaba interrumpida un tiempo casi inconcebible. El rey de Prusia en persona daba así la señal de partida. La grúa de madera tenía los días contados. La catedral iba a terminarse. Aquel acto solemne, cargado de simbolismo, ocultaba sin embargo una realidad mucho menos majestuosa y mucho más interesante. Porque la reanudación de las obras planteaba un problema de dimensiones colosales y no era un problema de piedra, sino de dinero. Terminar Colonia según sus planos originales significaba levantar las 2 torres más altas jamás intentadas hasta entonces, completar las naves, cerrar las bóvedas, cubrir el edificio entero. Una empresa que devoraría sumas astronómicas a lo largo de décadas de trabajo ininterrumpido. Y ni siquiera el tesoro de un rey bastaba, por sí solo, para semejante desafío. Aquí aparece uno de los aspectos más sorprendentes y menos conocidos de toda la historia. La Catedral de Colonia, ese monumento que hoy se asocia de forma automática al poder de los reyes y a la grandeza de un Estado, no la pagaron principalmente los reyes ni el Estado. La pagó, en su mayor parte, la propia gente, ciudadanos comunes. Para acometer la titánica tarea de financiar la obra, se creó una sociedad de personas corrientes dispuestas a aportar su dinero para completar el edificio. Y fue esa asociación de ciudadanos la que reunió la mayor parte de los fondos necesarios, no la corona. La corona puso una porción, el grueso del esfuerzo económico brotó de miles de bolsillos particulares, de donativos grandes y pequeños, de una colecta sostenida durante años y años. Conviene detenerse en lo que esto significa, porque cambia por completo el sentido de la obra. Una catedral medieval se había levantado con el dinero de los peregrinos y de la iglesia, movida por la fe. Esta segunda catedral, en cambio, se levantó con el dinero de una sociedad entera movida por algo distinto, el deseo de completar un símbolo compartido, hombres y mujeres que quizá nunca subirían a las torres, que tal vez no vivirían para ver el remate final, entregaban su dinero para que la obra avanzara. Repetían, sin saberlo del todo, el mismo gesto que los maestros medievales, trabajar para un resultado que acaso no llegarían a contemplar. La catedral volvía a ser una empresa de generaciones, solo que esta vez las generaciones aportaban monedas en lugar de golpes de cincel. El trabajo se emprendió con una consigna clara y casi sagrada: respetar los planos originales hasta el último detalle. Todo lo que faltaba debía completarse tal como lo habían concebido los constructores medievales, con una fidelidad absoluta a aquel diseño recuperado del olvido. Y aquí es donde la historia despliega su ironía más profunda, la paradoja que se ha ido sembrando desde el principio y que ahora alcanza su plenitud. Porque aquel edificio, que se terminaba en nombre del orgullo y de la identidad de una nación, que se levantaba como el gran monumento del alma germánica, era en su concepción más íntima una obra de raíces extranjeras. Su forma, sus proporciones, su lenguaje entero procedían del otro lado de la frontera, de aquellas catedrales francesas que habían servido de modelo 6 siglos atrás. Se estaba consagrando como símbolo nacional un edificio nacido de la admiración por el rival. Esa contradicción, lejos de debilitar el proyecto, se disolvió en el entusiasmo del momento. La época que retomó la obra reinterpretó por completo su significado. El gótico, que había nacido en Francia, fue reclamado como herencia propia, como estilo genuinamente germánico,
como expresión del genio de aquel pueblo. Poco importaba el origen real. Lo que importaba era lo que la catedral podía representar en el presente. La prueba en piedra de que aquella tierra era capaz de acometer y culminar la empresa más grandiosa imaginable. Terminar Colonia se convirtió en una cuestión de afirmación colectiva, y cuando, con el paso de los años, los distintos territorios de aquella región se unificaron en un único estado, la catedral quedó definitivamente investida como el emblema de esa unidad recién nacida. Un edificio empezado por la fe medieval y concluido por el orgullo de una nación moderna. Dos épocas, dos motivaciones opuestas, fundidas en la misma piedra. La obra, esta vez, no se detuvo. Avanzó con una energía y una constancia que contrastaban brutalmente con los siglos de parálisis anteriores. Y avanzó, además, con una ventaja de la que los constructores medievales jamás habían dispuesto. Porque aunque el diseño se respetara con reverencia, los métodos empleados para ejecutarlo pertenecían a un mundo nuevo. La técnica había cambiado, y esos cambios se pusieron discretamente al servicio de la fidelidad al plano antiguo. El ejemplo más elocuente se esconde bajo el tejado, en un lugar que casi nadie contempla, pero que resultaría decisivo. Para sostener la enorme cubierta que corona las naves, los constructores del siglo XIX no recurrieron a la madera, como habría sido tradicional, como se había hecho durante siglos en casi todas las grandes iglesias. Emplearon hierro. Levantaron una armazón metálica, un esqueleto de vigas de hierro que sostenía el tejado desde dentro. En su momento, aquella decisión respondía a criterios prácticos. El hierro era más resistente, más duradero, menos vulnerable que la madera al peligro que más aterraba en cualquier edificio antiguo, el fuego. Nadie podía sospechar entonces hasta qué punto aquella elección, tomada por razones puramente técnicas, protegería a la catedral en una hora futura de destrucción. Pero esa hora pertenece a otro capítulo. Baste por ahora retener el detalle. Bajo la piel medieval de la catedral latía, invisible, un corazón de hierro moderno. Vale la pena imaginar el aspecto de aquella obra reanudada. Después de siglos de quietud, el solar de Colonia volvía a ser un hervidero. Los andamios trepaban de nuevo por los muros, cada vez más altos. Las poleas y las máquinas izaban bloques hacia las alturas. Resonaba otra vez el golpeteo de los cinceles, el chirrido de los tornos, las voces de los operarios. El polvo de piedra volvía a flotar en el aire, igual que en los tiempos del primer maestro, solo que ahora aquel polvo se mezclaba con el humo y el estrépito de una era industrial. La catedral crecía a ojos vistas, elevándose semana tras semana hacia la altura soñada en el pergamino. Los habitantes de la ciudad, acostumbrados durante generaciones a una silueta inmutable coronada por una grúa muerta, asistían atónitos a un espectáculo que sus antepasados habían dejado de esperar. La catedral, por fin, subía. Y a medida que subía, aquella vieja grúa de madera, testigo de 4 siglos de espera, fue desmontada. El símbolo de la interrupción desaparecía para dejar paso al símbolo de la culminación. Donde durante generaciones se había recortado contra el cielo el perfil de una máquina inmóvil, empezaron a alzarse las estructuras verdaderas de las torres, creciendo hacia lo alto según las líneas exactas que un dibujante había trazado cientos de años atrás. De este modo, la respuesta a la vieja pregunta terminaba de completarse. No solo se habían encontrado los planos que nadie había visto en 3 siglos, se había reunido además la fortuna descomunal necesaria para ejecutarlos. Y esa fortuna había brotado, sobre todo, de la voluntad conjunta de una sociedad entera decidida a rematar el sueño de sus antepasados. El diseño recuperado y el dinero de miles de manos se unían para hacer posible lo que durante siglos había parecido imposible. La catedral avanzaba imparable hacia su culminación. Solo quedaba llegar a lo más alto, coronar las torres, colocar la última piedra sobre una obra que había devorado el tiempo de 20 generaciones. El 15 de octubre del año 1880, la Catedral de Colonia estaba por fin terminada.
632 años después de que se colocara su primera piedra, la última encontraba su sitio en lo más alto de las torres. Se celebró un acontecimiento de dimensión nacional, con la presencia del emperador, con multitudes, con un fervor difícil de imaginar hoy. Y en el momento en que la obra quedó rematada, el edificio que acababa de completarse ostentaba un título asombroso. Era la construcción más alta del mundo entero. Ninguna obra levantada por la mano del ser humano se elevaba más que aquellas dos torres gemelas coronando la ciudad del Rin. Conviene dimensionar bien esta afirmación, porque tiende a diluirse entre tantas cifras. En aquel instante no había en todo el planeta nada construido por el hombre que superase la altura de la Catedral de Colonia. Ni un palacio, ni un monumento, ni una torre. Aquellas agujas, alzadas según las líneas de un pergamino medieval, trozaban los 157 metros. La altura de un rascacielos moderno de más de 40 plantas, levantada entera en piedra tallada, sin acero estructural, sin hormigón, siguiendo un diseño concebido cuando Europa todavía vivía en pleno medievo. Un dibujo de hacía 600 años se había convertido en el punto más alto alcanzado por la civilización humana. Y sin embargo, aquel reinado en la cumbre del mundo fue asombrosamente breve, apenas 4 años. La catedral disfrutó de su título de edificio más alto del planeta durante un suspiro histórico, antes de que otra construcción, al otro lado del océano, la superara. 4 años en lo más alto tras 632 años de espera. La proporción tiene algo de vertiginoso, casi de cruel. Tanto tiempo para alcanzar la cima, tan poco para conservarla. Pero perder el récord de altura no rebajó en absoluto la grandeza de lo logrado. El título de edificio más alto era un accidente pasajero, sujeto a la carrera de las construcciones. Lo verdaderamente extraordinario era otra cosa, algo que ningún rascacielos posterior podría arrebatarle jamás. Porque lo que se había consumado en Colonia no era simplemente un edificio muy alto, era una hazaña sin parangón en la historia de la arquitectura. Un edificio pensado en el siglo XIII y culminado en el XIX, con 6 siglos de distancia entre el primer trazo y el último remate, y aún así dotado de una unidad de estilo casi milagrosa. Quien recorre hoy el interior de la catedral es incapaz, sin ayuda, de distinguir dónde termina la piedra medieval y dónde empieza la que se talló 600 años después. El coro antiguo y las naves nuevas dialogan como si los hubiera concebido la misma mano en el mismo aliento. No hay costura visible, no hay salto, no hay fractura entre las épocas. La fidelidad a aquellos planos recuperados había producido un prodigio. Un edificio construido a lo largo de 2 eras separadas por un abismo, y sin embargo, perfectamente coherente, como si el tiempo que había mediado entre ambas simplemente no existiera. Ese es el auténtico monumento, no la altura, sino la coherencia a través del tiempo. La prueba de que una idea, fijada en un dibujo, puede sobrevivir a sus creadores, a sus continuadores, a guerras y silencios de siglos, y realizarse al fin exactamente como fue soñada. La Catedral de Colonia es, en ese sentido, un caso único. Un edificio que venció al tiempo, que atravesó 600 años sin perder su identidad, que llegó a su forma final tal como la habían imaginado hombres muertos hacía docenas de generaciones. Y no obstante, en medio de aquel triunfo, se escondía una verdad incómoda que merece mirarse de frente. Porque la catedral, oficialmente terminada aquel día de octubre, en realidad no estaba terminada. No lo estaría nunca, y no por un defecto, sino por su propia naturaleza. Aquí conviene recuperar lo que este edificio es en esencia: un organismo tenso, un equilibrio permanente de fuerzas, una estructura de piedra tallada expuesta sin descanso a la intemperie. La lluvia, el viento, las heladas, el aire mismo de la ciudad corroen sin pausa la piedra. Los delicados arbotantes, los pináculos, las filigranas del exterior, todo aquel encaje de piedra que hace hermosa a la catedral es también extraordinariamente vulnerable. El material se cansa, se agrieta, se deshace poco a poco. Y lo que el tiempo estropea por un lado, hay que repararlo por otro, en una tarea que no admite final.
En cuanto se termina de restaurar una zona, la siguiente ya reclama atención. La catedral es un edificio que se devora a sí mismo lentamente y que solo permanece en pie porque unas manos lo reconstruyen sin cesar. Para atender esa necesidad perpetua existe, adscrito a la catedral, un taller permanente, un grupo de canteros, escultores, restauradores y artesanos que trabajan en el edificio día tras día, año tras año, generación tras generación, con el único cometido de mantenerlo vivo. Un centenar de personas dedicadas a una obra que, en rigor, no acaba nunca. Son los herederos directos de aquellos primeros maestros medievales. Empuñan los mismos oficios, tallan la misma piedra, se enfrentan a los mismos problemas de equilibrio y de peso. La diferencia es que ellos ya no construyen la catedral, la sostienen. Libran una batalla silenciosa y sin victoria posible contra el desgaste del tiempo, sabiendo que su trabajo no terminará jamás, que al día siguiente habrá que empezar de nuevo. Los propios habitantes de Colonia han hecho de esa condición inacabable una forma de humor y de sabiduría. Existe entre ellos un dicho antiguo que resume a la perfección el destino del edificio. Aseguran, medio en broma, medio en serio, que el día en que la catedral quede definitivamente terminada, el mundo llegará a su fin. Mientras haya andamios en la catedral, viene a decir la sentencia, el mundo seguirá girando. Y andamios siempre los hay. Rara vez puede contemplarse el edificio completamente libre de ellos. Uno de los responsables de su conservación lo expresó con crudeza, afirmando que una catedral de Colonia sin andamios no sería un sueño hecho realidad, sino una pesadilla, porque significaría que la ciudad ya no podría permitirse cuidarla. Los andamios no son una molestia, son la señal de que el edificio sigue vivo, de que alguien continúa velando por él. Vale la pena imaginar la escena en lo alto de las torres, allí donde el viento sopla sin obstáculos. Un cantero, suspendido en un andamio a una altura de vértigo, con la ciudad entera reducida a un plano diminuto bajo sus pies y el río serpenteando a lo lejos. Sus manos trabajan un bloque de piedra nueva, destinado a sustituir a otro que el tiempo ha corroído. El polvo mineral se le pega a la piel, el frío le entumece los dedos, el ruido de la ciudad llega hasta él amortiguado por la distancia. Está haciendo, en esencia, lo mismo que hacían los hombres que empezaron la obra 6 siglos y medio atrás. La catedral, terminada y a la vez eternamente inacabada, sigue exigiendo manos que la mantengan en pie, en una cadena de trabajo que enlaza el siglo XIII con el presente sin una sola interrupción real. De este modo, la larga aventura de la construcción llegaba a su culminación aparente y descubría, en el mismo instante, que la culminación no era tal. La catedral había sido terminada según los planos que nadie vio en 300 años, cumpliendo por fin el sueño de sus creadores. Pero la piedra, una vez alzada, imponía su propia ley, la de necesitar cuidado sin término. El edificio había vencido al tiempo en su construcción, sí, pero para mantenerse en pie tendría que seguir enfrentándose a él para siempre, y ese enfrentamiento perpetuo con los elementos aún no había conocido su prueba más terrible, la hora en que no serían la lluvia ni el viento quienes amenazaran a la catedral, sino el fuego caído del cielo sobre una ciudad entera. Existe una fotografía tomada en la primavera del año 1945 que resume, en una sola imagen, uno de los episodios más asombrosos en la historia de este edificio. En ella se ve una ciudad reducida a la nada, un paisaje de escombros que se extiende hasta donde alcanza la vista, calles sepultadas, edificios convertidos en esqueletos de ladrillo, un desierto de ruinas donde antes había un centro urbano vivo. Y en medio de esa devastación absoluta, intacta en su silueta, alzándose sobre el mar de destrucción como si perteneciera a otro orden de cosas, la Catedral de Colonia. Herida, dañada, pero en pie. La ciudad había desaparecido a su alrededor. Ella seguía allí. Para comprender la magnitud de lo que aquella imagen muestra, hay que dimensionar lo ocurrido. Durante los años del gran conflicto que asoló Europa a mediados del siglo XX, Colonia fue castigada desde el aire una y otra vez,
en oleadas de bombardeos que se repitieron a lo largo de mucho tiempo. Cientos de ataques cayeron sobre ella, y el resultado fue una aniquilación casi total del corazón de la ciudad. La inmensa mayoría del centro histórico quedó arrasada. Manzanas enteras desaparecieron. Lo que había sido una de las urbes más antiguas y pobladas de la región se transformó en un campo de ruinas. La catedral, plantada en mitad de aquel infierno, no salió indemne. Recibió el impacto directo de 14 bombas, no una, ni dos, 14. Cualquiera de ellas habría bastado, en apariencia, para derrumbar buena parte de un edificio antiguo. Las bóvedas se desplomaron en algunos puntos, las vidrieras estallaron, la estructura sufrió daños graves, profundos, por todas partes. Y sin embargo, contra toda lógica, la catedral no cayó. Maltrecha, agujereada, con heridas visibles por todo su cuerpo, mantuvo en pie sus muros y sus dos torres. Sobrevivió donde casi todo lo demás había sido borrado del mapa. Este es el cuarto de los grandes enigmas de esta historia. Y como los anteriores, no se resuelve con milagros, sino con explicaciones concretas y verificables. Porque la supervivencia de la catedral no fue obra del azar ni de ninguna fuerza sobrenatural, por más que la leyenda popular haya querido atribuirla a la protección de las reliquias que guarda en su interior. Las razones son mucho más terrenales, y no por ello menos fascinantes. La primera razón está en su propia arquitectura. Aquel sistema de fuerzas equilibradas, aquel esqueleto de piedra diseñado para repartir cargas y resistir empujes, resultó ser mucho más robusto frente a las explosiones que las construcciones convencionales. Un edificio concebido para canalizar tensiones colosales soportó las ondas expansivas de un modo que dejó atónitos a los expertos. Donde una estructura moderna se habría venido abajo, el armazón gótico, con su lógica milenaria de empujes y contrarrestos, absorbió los golpes y siguió sosteniéndose. La segunda razón se esconde bajo el tejado, y es aquí donde una decisión tomada mucho tiempo atrás, por razones que nada tenían que ver con la guerra, se reveló providencial. Aquel esqueleto de hierro que se había instalado para sostener la cubierta, aquella armazón metálica elegida en su día por ser más resistente y menos inflamable que la madera, cumplió en la hora del desastre una función que nadie había previsto. Mientras las cubiertas de madera de tantos otros edificios ardían y se derrumbaban alimentando las llamas, el hierro de la catedral no prendió. La lección técnica de unos constructores de otra época, tomada pensando en la durabilidad, salvó al edificio de ser consumido por el fuego. La piedra medieval fue protegida por un corazón de metal moderno. Y hay una tercera razón, más inquietante, que los historiadores han debatido largamente. Aquellas dos torres, visibles desde enormes distancias, altísimas, inconfundibles, sirvieron durante la contienda como punto de referencia para orientarse en el aire. Un edificio tan reconocible se convertía en una marca en el paisaje, en una brújula involuntaria. Según diversas interpretaciones, esa misma condición de referencia inconfundible pudo contribuir, de manera indirecta, a que la catedral no fuera reducida a polvo por completo. Su altura, que la había hecho famosa, jugó también su papel en su supervivencia. A todo ello se sumó el esfuerzo humano. Quienes cuidaban del edificio habían tomado precauciones antes de lo peor, poniendo a salvo cuanto pudieron de su interior. Y durante los ataques hubo manos que lucharon por apagar los fuegos, por apuntalar lo que amenazaba con ceder, por impedir que los daños fueran a más. La supervivencia de la catedral fue, en definitiva, una combinación de todo. La solidez de su diseño antiguo, el acierto de su armazón de hierro, su condición de hito visible y el trabajo de quienes se negaron a dejarla morir. Cuando la guerra terminó y llegó el momento de contemplar los daños con calma, la tarea era ingente. Reparar las heridas de la catedral llevaría años de trabajo paciente. Se cerraron las bóvedas caídas, se reconstruyeron las partes dañadas, se devolvió al edificio su integridad. Y en una de las zonas reparadas quedó, durante mucho tiempo, una cicatriz deliberada. Un tramo levantado apresuradamente con ladrillo de mala calidad, rescatado de entre los escombros de la propia ciudad. Aquella mancha en la piedra permaneció visible durante décadas, no por descuido,
sino como un recordatorio silencioso de lo que había ocurrido. Una herida que se decidió no ocultar del todo, para que la memoria no se borrara. Solo mucho después se restauró aquel punto y se le devolvió su aspecto original. La reconstrucción no fue el final de la historia del edificio, porque este edificio, como hemos visto, no conoce finales. En las décadas siguientes, la catedral continuó transformándose, reparándose, incluso enriqueciéndose con aportaciones nuevas. La más sorprendente de todas ocupa uno de los grandes ventanales del edificio. En el lugar donde una vidriera había quedado destruida por la guerra, se instaló, ya en pleno siglo XXI, una obra radicalmente distinta a todo lo demás. En lugar de las figuras religiosas tradicionales, aquella nueva vidriera está compuesta por miles y miles de pequeños cuadrados de vidrio de colores, distribuidos según un orden que roza el azar, sin dibujo alguno, sin escena, sin santos, una explosión abstracta de color, una alfombra luminosa que cambia sin cesar según cómo incida la luz sobre ella. Su instalación despertó admiración y polémica a partes iguales. Para unos, un prodigio que dialogaba con la luz eterna de la catedral. Para otros, algo demasiado moderno para un templo medieval. Pero esa convivencia entre lo antiquísimo y lo nuevo es, en el fondo, la esencia misma de este edificio, que ha ido acumulando siglos sin dejar de estar vivo. Vale la pena situarse dentro de la catedral en una mañana de sol, ante ese ventanal renovado. La luz atraviesa los miles de cuadrados de color y se descompone en un temblor de manchas que recorren despacio el suelo, trepan por las columnas y encienden el aire del crucero con un fulgor que nunca se repite. Los colores se desplazan lentamente a medida que el sol avanza, de modo que la imagen nunca es dos veces la misma. Bajo esa lluvia de color se alza el mismo espacio que estuvo a punto de desaparecer entre ruinas, el mismo coro que se levantó para los magos, las mismas bóvedas que sostienen fuerzas invisibles, pasado y presente, respirando bajo una sola techumbre. Y así, tras 632 años de construcción, tras siglos de abandono y una grúa inmóvil, tras el reencuentro con unos planos perdidos y el esfuerzo de toda una sociedad, tras el fuego caído del cielo y la supervivencia contra todo pronóstico, la pregunta que ha recorrido esta historia entera encuentra su respuesta completa. ¿Cómo se termina un edificio siguiendo unos planos que nadie había visto en 300 años? La respuesta es esta: no se termina nunca del todo. Se recuperan los planos, sí, se reúne el dinero, se levantan las torres, se sobrevive incluso a las bombas, pero un edificio así jamás queda concluido, porque exige manos que lo cuiden para siempre. La Catedral de Colonia no es una obra acabada, es una obra que sigue ocurriendo, día tras día, en las manos de quienes la mantienen en pie. Un diálogo entre el siglo XIII y el nuestro que no ha dejado de sonar ni un solo instante. Hasta aquí este viaje por la historia de una de las obras más extraordinarias jamás levantadas por el ser humano. Si os ha acompañado hasta el final, si habéis disfrutado descubriéndola tanto como nosotros contándola, dejad vuestro me gusta y suscribíos al canal para no perderos las próximas historias. Gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo edificio.